Bueno, a ver, el 7 es un poco entender una trayectoria de un péndulo, pero es más que nada entenderla con el gráfico que aparece en la respuesta, que hay dos fuerzas que están actuando. A ver, las voy a... esperen, voy a poner a pizarrón completo para que puedan ustedes ver todo. El ejercicio 7 habla de la trayectoria circular de un péndulo. Un péndulo que al hacerlo circular, al hacerlo girar el péndulo, va describiendo un círculo. Por ahora lo pongo como línea de puntos. Ese péndulo tiene un peso, que eso es una fuerza. Acá está identificada con W, peso en inglés, y tiene otra fuerza más, que es la tensión del hilo que sostiene al péndulo. La primer componente sería la resultante, perdón, entre este vector y este otro es esta flecha que está acá. A medida que esto se va moviendo, la componente va moviéndose también, y eso va a generar una trayectoria circular, que es la que le va a dar el movimiento al péndulo que va a hacer esto. ¿Se entiende eso? Son varias veces hacer la suma de dos vectores, la de la tensión que tiene el hilo que sostiene el péndulo y la del peso. Haciendo la suma de esos dos vectores, primero te va a dar esta primer flechita que está acá. Si después se traslada acá el péndulo, te va a dar otra flechita para acá. Después, si se traslada acá paralelo al eje, va a dar otra flecha para allá. Y así eso va a hacer que la trayectoria sea circular. Sí, se entendió, gracias. Esta es una. Y la otra pregunta era para el ejercicio 8. A ver, vamos a leerlo, que ya ni me acuerdo qué era. Al empujar una podadora de pasto, Eric aplica una fuerza que impulsa la máquina hacia adelante y también contra el piso. Son dos fuerzas, una hacia adelante y otra contra el piso. En la figura, el vector D representa la componente de fuerza hacia abajo y es de 100 newton, y S representa la componente horizontal, que es la fuerza que hace avanzar a la podadora, correspondiente a 350 newton. Conocemos la magnitud y la dirección de los vectores, y les pide que estime la fuerza resultante de manera matemática y gráfica. Bueno, está el señor empujando una máquina de cortar pasto. Y del centro de masa de esta persona, o de donde está la mano, bueno, centro de masa lo ubican acá, sale un vector S y otro vector D. El D dice que es la componente de fuerza hacia abajo, que es de 100 newton, y la S es la componente de la fuerza que hace para avanzar la podadora, que es de 350 newton. Y lo que tienen que hacer ustedes es
estimar la fuerza resultante de manera matemática y gráfica. Si yo esto lo traslado a un eje de coordenadas, el centro de masa de esta persona la pongo acá, sobre el eje de coordenadas x, y, y tengo esta fuerza que es de 350 newton, 100, 200, 300, 400 estaría acá, 350. Esta fuerza de 350 newton. ¿Qué coordenadas tiene esta fuerza si yo la tengo que poner en par de coordenadas? Al estar acá dentro del eje X, ¿tiene coordenada en X? 350. ¿Y en Y qué coordenada tiene? 0. 0. Tengo esta otra fuerza, la fuerza D, que es vertical y que tiene 100 newton. Sería esta, y está hacia abajo. Sería menos 100. Y esta fuerza, espera, primero vamos a ponerla como 100 newton. Esta fuerza tiene coordenadas con valor 0. Y dentro del eje Y está como menos 100. Eso se entiende, lo que hice, ponerlo en función a las coordenadas que tiene sobre el eje cartesiano. Y ahora tengo que sumarlas, las dos fuerzas. En este caso, tengo dos vectores. Este vector, el vector D, y el vector S. Yo tengo que sumar los dos vectores. Tengo que hacer D más S, o S más D, es exactamente lo mismo en una suma. ¿Y qué hago? Matemáticamente voy a sumar coordenada en X de D con coordenada en X de S y coordenada en Y de D con coordenada en Y de S. Igual que como hacíamos con los otros vectores. Entonces, sumo primero la de D, que es 0, más 350 newton. Esta me va a dar la resultante en X de la suma, y después la coordenada en Y de D, que es menos 100, más la coordenada Y de S, que es 0. Esto me va a dar la coordenada en Y. Esto termina dando 350 newton y menos 100 newton. Si tengo que representarlo, lo voy a hacer con otro color. El resultado es esto. Y eso es todo lo que había que hacer en ese ejercicio 8. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto o con respecto a lo otro que había que hacer de ejercicios de ejercitación? Yo tengo de la unidad. ¿Tenés de la unidad, la nueva, la que vamos a ver hoy? Sí. Bueno, cuando aparezca el tema correspondiente a tu consulta, me la preguntás. Esperá que yo vaya explicando y que lleguemos al punto donde vos tenés esa consulta y después lo vemos, ¿sí? Porque a lo mejor yo lo voy explicando, a lo mejor tu pregunta la responde alguna explicación que yo dé, o no. Y entonces, aparte para contextualizarla mejor, la pregunta, dentro de lo que vamos explicando,
Mejor que esperes a que llegue el punto en cuestión. Con respecto a esta primera unidad, ¿hay alguna otra consulta? Hola, profe, yo no entendí la diferencia entre escalares y vectoriales. No. Una magnitud escalar es un valor, un número, y tiene una unidad. Es solamente eso. En cambio, un escalar es un vector que tiene un módulo, que es una magnitud escalar, además tiene dirección y sentido. Por ejemplo, si, con respecto a lo que vamos a ver hoy de velocidad, si yo digo, yo voy manejando en un auto y voy yendo a 60 kilómetros por hora. A vos te estoy informando una magnitud escalar, nada más, porque te estoy dando un valor con una unidad. Pero si yo te digo, estoy yendo a 60 kilómetros por hora por la avenida Rivadavia y estoy yendo desde Liniers hacia Flores, es decir, que te estoy dando una dirección y un sentido, entonces esos datos corresponden a una magnitud vectorial, porque no te estoy dando solamente a cuántos kilómetros por hora estoy yendo, sino que además te estoy diciendo en qué sentido me estoy moviendo, sobre qué dirección y hacia qué sentido me estoy moviendo. ¿Se entiende así? Sí, se entiende. Gracias. Bueno, no, por nada.